Buenos días, bienvenidos. Alguien me pregunta si existiría la meditación perfecta. Y la respuesta es que sí, que sí. Aunque ciertamente tenemos que intentar explicar a qué nos referimos con esa afirmación. Existirían en principio dos tipos de meditaciones. Igualmente que existirían en principio dos formas generales de recordarse a sí mismo o de despertar la propia presencia. La primera es dirigirse al mundo o universo, si se quiere, que está delante de mí, o, por el contrario, dirigirse al mundo que está detrás de mí y al final se manifiesta como dentro de mí. Normalmente, cuando somos buscadores jóvenes, lo que hacemos es perseguir diferentes metas, diferentes ideales y diferentes objetivos, incluso objetivos sencillamente humanos. Queremos ser más equilibrados, queremos ser más sensibles, queremos ser más intuitivos o inteligentes y entender mejor o manejarnos mejor en la realidad humana. Tenemos objetivos. También tenemos ideales, esos ideales compartidos, ¿no? de la verdad, de la bondad, de la justicia, de la hermandad, etcétera, etcétera. Todos tenemos ideales y el buscador, desde luego, los tiene de una forma muy desarrollada. Y por fin, el buscador, y solo el buscador, en este caso se diferencia muy netamente de la persona no buscadora, tiene metas trascendentes. Quiere conocer cuáles son las posibilidades de su consciencia, las posibilidades últimas de su consciencia. Y para ello se remite a momentos históricos, ejemplos históricos de personajes que parecen haber alcanzado ciertos estados de consciencia que les habrían permitido comprender la vida y la muerte. Esta es la gran diferencia del buscador respecto al no buscador. El no buscador se conforma con comprender la vida. El buscador, además, le añade que quisiera saber algo sobre la muerte en general. Pero cuando meditamos en el universo que está delante de mí, constituido por esas especie de plataformas que son mis objetivos, mis ideales y mis metas, lo que hacemos realmente es intentar una especie de vuelo hacia arriba, hacia lejos, hacia más allá de más allá. Está bien si lo pudiéramos conseguir. La cuestión es que es prácticamente imposible que consigamos desde esas plataformas construidas por el propio hombre, sus ideales, sus metas, sus creencias, consigamos un resultado sólido, pero sobre todo estable. En algunas meditaciones ciertamente nos parece sentir que se ha producido un movimiento ascendente y estamos muy agradecidos y muy contentos. Y ahí puede haber decenas de experiencias auténticas y reales de los meditadores y de los buscadores en general, porque en un momento determinado tienen experiencias que realmente superan el pequeño campo de lo humano,
de la vida humana en común. Pero raramente son estables. Nos introducimos en una dinámica en la cual ese pequeño vuelo cesa, se interrumpe y volvemos a descender. Mañana y pasado mañana y al otro, yo intentaré reproducir ese pequeño vuelo. Y generalmente, hay que reconocerlo, no lo conseguiré. Mi experiencia, por tanto, será de un cierto tipo de fracaso. Quizás tuve una experiencia, quizás tuve 3 experiencias, quizás tuve experiencias que me duraron una semana, que me duraron un mes, pero cualquier experiencia en el universo o campo de delante de mí va a reducirse a la línea basal y por lo tanto probablemente yo acabaré como un buscador con una sensación de frustración, sino incluso de fracaso. Pero hay otro universo, otro mundo, y es el mundo de lo de detrás de mí, que inmediatamente se manifiesta como de lo verdaderamente dentro de mí. No nos referimos a ese pequeñito y vulgar dentro de mí que surge cuando cierro los ojos y me concentro en mis pensamientos, sentimientos, ideas y recuerdos. No, eso es la mente simplemente, la mente subjetiva, no. Ahora nos referimos que al intentar dejarse caer en el mundo de detrás y dentro de mí, realmente atravesamos el universo de la mente con todas sus constelaciones y todas sus galaxias de pensamientos, ideas, recuerdos, imágenes, deseos, fantasías, ideales, prejuicios y todo lo que queramos que es de orden psíquico o mental y que se ha producido en mí a través de la vida, atravesamos descendiendo de una forma absolutamente natural, sin permitirnos ni por un segundo ser absorbidos por ninguna de estas formaciones psíquicas. Yo me muevo hacia dentro de mí y no me permito ser capturado. No permito que mi atención se capture por ninguna de todas esas formaciones psíquicas, lo cual en psicología profunda equivaldría a que yo renuncio a las identificaciones con tales o cuales elementos de mi realidad mental. Pero cuando continúo con ese movimiento de descenso retrógrado, porque en realidad es un movimiento hacia abajo y hacia atrás, no es hacia adelante en ningún sentido. No es nada del orden proyectivo, desde donde soy a otra cosa mayor. No. Es desde donde soy o aparezco ahora hacia lo que soy, en más verdad. Digamos, desde lo que yo soy ahora hacia el dónde vengo, el qué me ha creado o el quién, ¿por qué no decirlo? El quién o el qué me ha creado a mí tal como soy aquí. De forma que ahí no hay vuelo, ahí no hay ascenso, ahí no hay logro inestable, por supuesto. Eso es lo triste. Si los logros fueran estables,
pues nos podríamos entusiasmar con esa tarea de ir de logro en logro hasta... No, el logro siempre es inestable porque nos hace orbitar fuera de nuestra realidad más profunda. Pero el hundimiento consciente, voluntario, alegre, decidido, inteligente, que sabe lo que hace perfectamente, hundirse en sí mismo, dejarse caer en sí mismo, entrar dentro del sí mismo. No tiene pérdida alguna. Es un movimiento que podríamos decir con toda claridad que es perfecto en sí mismo, que no permite el mínimo concepto de fracaso o de no logro. Porque cuando yo he decidido dejarme caer en mí mismo, siempre se produce en el mismo grado en el que yo lo deseo. Volar no. A veces puedo volar alto y a veces no vuelo prácticamente nada. Pero si me dejo caer en mí mismo, comprenderé con una nueva inteligencia que me he dejado caer en el verdadero sí mismo lo que yo he querido. Al 100% de lo que yo he querido y nada más. Por lo tanto, la meditación del ahondamiento, o si se quiere mejor, del hundimiento en sí mismo, es una meditación que conlleva la connotación de perfecta. Ha sucedido algo perfecto. Esta meditación ha sido perfectamente, aunque fuera imperfecta. Mi imperfección, que yo puedo todavía quizás observar, es realmente perfecta. Y mi perfección, no son juegos de palabras del todo, mi imperfección realmente es también perfecta. Estas dos formas de meditación, de trabajo sobre uno mismo, son completamente opuestas. Un joven solo puede entender el campo de lo exterior, el campo de sus proyecciones, el campo de sus metas, el campo de sus objetos de deseo o de búsqueda. Es prácticamente imposible que entienda la dimensión del hundimiento que solo se puede realizar después de un largo trabajo sobre sí mismo y ya con una cierta edad en la cual el hombre empieza a comprender dónde están los universos del no yo. El buscador joven solo entiende de los universos del yo. El buscador senior, con un buen rodaje, con una buena armonización de su personalidad, empieza también a comprender que existen los universos del no yo. Y con ellos dos jugará un juego armónico. Pero nos podemos hacer una pregunta. ¿Pero cómo es posible que en un meditador surja el deseo de que sea solo lo que es real en mí? Que sea lo real, no que sea esto o lo otro o lo de más allá, no que yo despierte como el Buda o sea altruista como un bodhisattva o que sea
equilibrado como un vedántico, que sea amoroso como un sufí. No. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece en un buscador el deseo, que parece suicida en primer lugar, de que sea aquello que ya es? No decimos que sea yo el que ya soy, que yo sea la realidad, que yo sea el yo mismo, no, porque en realidad cuando decimos el yo mismo, el que yo soy, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es una proyección del yo pequeño hacia el yo grande. No. En ese momento, en esta meditación perfecta, lo que decimos es de todo corazón, con plena sinceridad, prácticamente sin saber muy bien ni qué estamos diciendo, ni cuáles van a ser las consecuencias de ese acto de apertura, hundimiento en el interior de mi yo, para que aparezca no mi otro yo, sino el yo, ese yo de verdad que nos ha construido a ti y a mí y nos ha colocado juntos en esta vida, aquí y ahora, en este planeta, en esta situación. Por lo tanto, no busco mi yo, mí mismo, ni mi yo más real, ni mi yo más auténtico. Ya no, eso pertenecía a épocas anteriores. Ahora el hombre tiene ese impulso interno que no puede explicarse cómo surge en él, por el cual desea que la verdad viva, que la belleza se manifieste, que la bondad tenga una realidad. ¿Por qué amaría un hombre a la verdad cuando probablemente la verdad va a chocar con todo mi campo de mentirijillas, autosugestiones, justificaciones personales, engaños, falsificaciones que hago frente al otro para ser yo? Y lo siento directamente. Mi yo está falsificado. ¿Por qué permitiría yo que la verdad se manifieste en mí? ¿Por qué yo permitiría ser sustituido por algo verdaderamente verdadero, por algo verdaderamente bello? Porque esa belleza que yo voy a percibir en el primer instante me va a permitir verme a mí mismo como no tan bello. Y la bondad, igual. Todos tenemos un sentimiento de ser buena gente, pero cuando aparece la bondad que no pertenece a nadie, comprendemos que no somos merecedores, quizás, de esa bondad, de esa belleza y de esa verdad que se empieza a manifestar en el campo de dentro del yo. Y que, por supuesto, lo sustituye. Y esa es la gran diferencia entre una entrada al mundo interno verdadera o falsa. Cuando un buscador es joven, al cerrar los ojos entra en su campo simplemente mental y se relaja un poquito y descansa y concentra sus pensamientos sin las molestias del mundo exterior. Pero eso en absoluto es mi yo interno. El yo interno se va a manifestar a través del descenso, mediante el campo psíquico
y también más tarde a través del universo orgánico. Y allí abajo del todo aparecerá una realidad que es suya, que se pertenece a sí misma, que no me pertenece a mí. Se pertenece a sí misma y no nos pertenece a nadie. Es un gran misterio. ¿Cómo es posible que aparezca este deseo irracional en cuanto a su motivación? ¿Por qué un hombre querría ser real? ¿Por qué un hombre admitiría ser sustituido por algo real, bello y bueno? Una posible explicación es que no es una cuestión de los deseos del hombre, sino que precisamente es todo lo contrario. Lo bello, lo bueno, lo verdadero, lo real, empieza a desear manifestarse a través del hombre individual, ese hombre individual que somos todos nosotros. Es esa realidad que está en lo profundo que desea emerger, salir a la superficie de nosotros, utilizarnos como sus instrumentos de manifestación en este mundo. Nosotros entendemos que la realización surge de mí y que va hacia adentro, pero en verdad, la auténtica realización surge desde dentro y al ir creciendo me atraviesa y se quiere manifestar en el exterior. No es nada del otro mundo, no es nada extraño. Así sucede con la inteligencia. La inteligencia no se desarrolla desde el exterior hacia el interior, sino que es un impulso que surge en nosotros, igual que la sexualidad, igual que la sociabilidad, igual que la curiosidad, igual que la amabilidad. Son impulsos que surgen en el hombre, en concreto, por ejemplo, la inteligencia surge en un niño o en un puber y se le manifiesta como una nueva inteligencia abstracta que exige comprender el mundo de una forma ahora completamente distinta y en un nivel superior. Por eso, los impulsos que surgen desde dentro no tienen explicación exacta en lo que nosotros queremos o no queremos, en lo que nosotros les permitimos o no les permitimos, sino que en realidad empujan desde dentro. Y algunos buscadores deciden que ha llegado el momento de ir a su encuentro, que ha llegado el momento de no huir más hacia adelante ni hacia arriba, sino de o bien quedarse quieto esperando el momento en que esa activación interior me toque completamente, o incluso algunos buscadores deciden activar todas sus capacidades para ir al encuentro de esa nueva actividad interna que empieza a manifestarse, lo quiera o no. Todo ello se puede explicar según una analogía entre lo que constituye la vida humana. La vida humana tiene dos movimientos, o participa, o está en medio de dos grandes movimientos, inmensos movimientos. El movimiento evolutivo del hombre. El hombre quiere ir hacia arriba.
quiere ir a más, quiere ir a mejor. No cabe duda. Este impulso de autoperfección, de autodesarrollo desde donde está. Y al mismo tiempo existe un movimiento de descenso de lo que nos ha creado, de las fuerzas originales, primitivas, si se quiere, las fuerzas que estaban en el principio y que desean involutivamente manifestarse en nosotros. Nosotros somos el resultado de las fuerzas de la creación que vienen detrás, de detrás nuestro. Y la historia humana es ese deseo más o menos fuerte de autoperfección, de autodesarrollo, de autoevolución hacia lo más alto y lo mejor. Este doble movimiento de ascenso y de descenso, de evolución y de involución, le va a explicar al buscador senior, al buscador que ya ha tenido ciertas experiencias, muchísimo mejor los procesos internos y externos que van a suceder en él a partir de un cierto momento de su búsqueda. Y yo creo que podría ser interesante volver sobre estos dos movimientos, que en un momento determinado, glorioso, pueden manifestarse simultáneamente, a la vez. Cuando el buscador vive en su primera fase de búsqueda, el movimiento ascendente es el único presente. Al pasar años de búsqueda, quizás, en algunos instantes percibirá el movimiento descendente, lo que le llega de la realidad grande, del ser total. Y en algún momento glorioso, en el cual el hombre, buscador o no, se llena de gratitud, los dos movimientos forman una especie de circularidad. Y el hombre asciende y desciende, sabe que está conectado, al mismo tiempo que sabe que es libre e independiente. Y se forma un círculo realmente, podríamos decir, perfecto y casi mágico. Por eso podemos considerar que la meditación retrógrada es una meditación de resultado perfecto y que aparece ante el buscador casi como del orden del milagro. No nos referimos a milagros concretos de los panes y los peces no. Algo del orden de lo milagroso va a suceder en el proceso completo del buscador. Y por eso se permite decir, existe una meditación que siempre es perfecta, independientemente casi de la voluntad del buscador. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra ocasión.